Señor. Gracias, Rey. Tú eres maravilloso, misericordioso. Sigue ahí adorándole, sí. Sigue ahí exaltándole. Sigue ahí diciéndole que tú le perteneces. Sigue ahí ofreciéndole tus palabras, tus pensamientos. Dile, Señor, te pertenezco. Soy tuyo, Señor. Te doy gracias, papá, porque en medio de las circunstancias, algunas veces adversas, tú me permites, Señor. Tú me permites, Padre amado, encontrarme contigo, Señor, a diario, poderte escuchar en tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias porque puedo ver tu mano de misericordia, amado Padre Celestial. Puedo ver tus brazos de poder, amado Salvador eterno. Puedo ver cómo tú, Señor y Dios, te has movido, Señor, esta mañana en medio de la alabanza de tu pueblo. Puedo ver, Señor y Dios, que tú, Señor y Dios, te has movido a favor mío. Y hoy, Señor, amado Rey, amado Salvador, gracias, gracias. La gloria y la honra son solo para ti, que vives, que reinas, Señor y Dios. La gloria y la honra son solo para ti, que la mereces toda. Señor, para ti la gloria, Señor, y la honra, y para tu pueblo la bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y suplicamos, Señor y Dios, suplicamos que tomes el control de nuestra mente. Dígale ahí, Señor, yo suplico que tomes el control de mi mente, de mi corazón. Que tú obres en mi mente y en mi corazón, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tus decretos, de acuerdo a tus estatutos. Usa la boca del predicador, Señor. Usa la boca del predicador, dígale ahí, usa la boca del predicador que llegue a mi corazón con tu palabra, porque entiendo que Él es mensajero, pero el que produce el cambio es el mensaje, y creemos firmemente que vas a producir un cambio radical, un cambio fundamental en mi vida, Señor, para gloria y alabanza de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor. Hemos estado este mes reforzando cada vez que podemos la enseñanza, lo que ya sabemos nosotros en cuanto a que la palabra de Dios tiene poder, y que este mes celebramos el mes, en especial este mes celebramos el mes de la palabra de Dios. Amén. El 31 de octubre, lo hemos dicho domingo tras domingo, el 31 de octubre no se celebra ningún día de las brujas, no se celebra el día de los niños. El 31 de octubre se celebra el día de la Biblia. ¿El día de la qué? De la Biblia. Y por eso nosotros venimos aquí es a aprender de la palabra de Dios. Amén. De la palabra de Dios que tiene poder. Pero aprovecho este paréntesis para decirte que si tú quieres que tus hijos estén en bendición, no los ates, no los disfraces. Porque cuando los disfrazas se los estás consagrando al demonio. Porque la palabra del Señor nos enseña que el diablo se viste como ángel de luz. No hagas eso con tus hijos. Mira que Dios quiere que tus hijos estén en bendición siempre. Amén. Y el disfrazarlos implica una consagración. Entonces ya con esto, hermano, porque no es el tema, sino que viene al lugar porque es el mes de la palabra. Y viene al lugar, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de lo que la palabra del Señor enseña a través de ella misma con respecto de la ofrenda. ¿De la qué? De la ofrenda. Y se dice de una iglesia que estaba pues muy deteriorada y necesitaba una remodelación. Entonces durante el servicio el pastor hizo una apasionada propuesta para levantar una ofrenda. Al final del servicio un hombre se paró y anunció: pastor, yo voy a contribuir con $1,000. Y tan pronto estaba diciendo esto, el techo, que estaba bien mal, le cayó un pedazo de yeso
encima del hombro. Entonces dijo, no, voy a contribuir con $5,000. Entonces no había terminado de expresar su ofrenda, su ofrecimiento, cuando le cae otro pedazo de techo. Y dice, no, yo voy a dar $10,000. Y no había terminado y otra vez otro pedazo de cielo raso le cae. Estaban muy deterioradas las instalaciones de esta iglesia. Y dice, no, definitivamente yo voy a dar $20,000. Y atrás había un diácono y comenzó a gritar, Señor, pégale más duro, y a todos los que están aquí. A veces es curioso que cuando se habla de dinero, comienzan a ver ciertas cosas ahí, como que no hablemos de eso. Y quiero decirte que es tan relevante la enseñanza del dinero, que el Señor utilizó más del 70% para hablar de dinero, de una u otra manera. Lo que pasa con el dinero sucede como cuando nosotros vamos al médico. Uno va al médico y comienza a hacerse un chequeo y el doctor comienza a tocar, ¿cierto? Y le dice a uno, ¿le duele ahí? Y uno no. ¿Le duele por acá? No. Y le comienzan a hacer, ¿cierto? A ver en dónde le duele. Y cuando de pronto llegan y ¡pum!, tocan y uno, uy, ya uno hace caras. Dice, espérese a ver, porque eso no tiene por qué doler. No tiene por qué doler. Algo pasa, por algo le está doliendo ahí en el abdomen. Vuelve a tocar y vuelve a decir, y le duele. Quiere decir que hay un problema. Quiere decir que cuando en la iglesia mencionamos el dinero y si duele, es porque todavía hay algún problema en tu corazón. Porque Dios habló de salvación y lo principal es la santidad y lo principal es la salvación de las almas. ¿Quién lo cree? Amén. Pero Dios también habló de dinero. Porque el dinero hace parte fundamental de nuestra vida. Así como el Señor habló del amor, así como habló del matrimonio, así como habló de tantas otras cosas, también habló de dinero. Por eso es necesario que nos examinemos y que le digamos al Espíritu Santo que la palabra de Él, que tiene poder, entre y tome. Y si duele, tal vez es porque todavía el Espíritu Santo no ha hecho esa labor o no le hemos permitido que haga esa labor. Y es curioso y es atrevido decir que uno le permite algo a Dios cuando Dios es el Todopoderoso. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su poder, ha determinado darnos a nosotros la libertad de obedecerle, de amarle o de no hacerlo. Uno no está obligado. Y de creerle o no creerle. Luego, si hablamos de dinero, y gracias al Señor, los que nos conocen saben que nosotros cada 8 días no estamos hablando de dinero. Nuestros temas siempre van de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado y de vez en cuando tocamos este tema para ver qué nos dice la palabra del Señor. Así que cierra tus ojos y dile, Señor, yo te pido que me ayudes a alinearme con tu palabra, con lo que dice del dinero. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos cerrarnos a lo que dice la palabra del Señor. No podemos irnos al otro extremo, que todo es dinero. No, la iglesia del Señor no todo es dinero, pero es una área dentro del cristianismo y dentro de la misma iglesia del Señor. Entonces por eso la tocamos y vamos a tocarla hoy. Esperando, yo he orado para que el Señor, no, aquí menos mal no hay yeso en el techo para que caiga, no, pero sí he pedido al Espíritu Santo que tome en tu corazón y a través de esta palabra puedas descubrir lo que hay detrás de un principio bíblico como lo es la ofrenda, especialmente en el día de hoy de lo que vamos a hablar en especial. Y para esta enseñanza de hoy vamos a utilizar, vamos a ir más bien a mirar lo que nos dice la palabra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de comenzar, quiero decirte que el apóstol Pablo viene trabajando o viene enseñando más bien desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de muchos otros temas. En el capítulo 7 incluso, él se alegra mucho porque ve que los corintios, después de que los regañó, después de que los exhortó, él se goza de ver que los corintios están andando en santidad, o sea, que le están queriendo obedecer y le están obedeciendo al Señor. Y está hablando de ese amor y él dice que se regocija por eso. O sea, se regocija porque los corintios están en santidad, porque le están obedeciendo a la palabra. E inmediatamente en el capítulo 8
pasa a enseñarles algo más, algo que tiene que ver con respecto del dinero. Y en todo el capítulo 8 y en el capítulo 9 habla de que la ofrenda, incluso en el capítulo 9 también va a hablar de diezmo. Y después hablaremos de eso en otro momento, pero vamos a enfocarnos en lo que es la ofrenda. En el capítulo 8 y el capítulo 9 utiliza la situación de una iglesia que está pasando por necesidades. Utiliza la situación de cierta iglesia, de cierta denominación o de cierta iglesia de las que él pastoreaba, para levantar una ofrenda, para decirles: hermanos, necesitamos ayudar a esta iglesia. Pero en medio de este pedido, de esta petición, él va a enseñar todo lo relacionado con respecto de la ofrenda. Amén. Entonces es impresionante entender que la ofrenda es un asunto que Dios está estableciendo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El diezmo también hace parte del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo lo menciona. No sabemos quién escribe el libro de los Hebreos, pero parece ser que fue el mismo Pablo, que lo vuelve a mencionar. Entonces creemos firmemente que Dios está obrando y quiere obrar bendición en las finanzas de cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Quiénes han creído que Cristo los salva? Amén. ¿Quiénes han creído que Cristo nos puede sanar? Amén. ¿Quiénes han creído que Cristo puede cambiar el corazón de alguien? Amén. Entonces, ¿quién cree que Jesucristo puede cambiar nuestras finanzas? Amén. Amén. Entonces, si creemos que Dios cambia el corazón, ¿por qué no creemos que Dios tiene algo que hablar con respecto de las finanzas? Porque la palabra dice en el Salmo 119, 160, que la suma de la palabra es verdad. ¿Cuánta palabra es verdad? ¿Solamente Génesis? ¿Solamente entonces Apocalipsis? ¿Solamente el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No, diga conmigo, toda la palabra. Toda la palabra. ¿Por qué hoy vamos a tratar de eso? ¿Por qué es importante la ofrenda dentro de la mayordomía de las finanzas? Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a tocar algunos versos de estos dos capítulos. Lo primero es, ¿por qué ofrendamos en la iglesia? ¿Por qué ofrendamos? Y lo primero lo vamos a encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. El primer punto es ¿por qué ofrendamos? Porque es una forma de servir en la iglesia. ¿Por qué es una forma de qué? De servir en la iglesia. Los que toman apuntes, que les gusta ya sus apuntes, ahí están, y están las citas en el tablero. Igual los que tienen o ven estas predicaciones por internet, ahí también van a encontrar las citas. Si bien es cierto, dice, Pablo sabía y nos dejó escrito en sus cartas, inspirado por el Espíritu Santo, que lo principal es la salvación. Él va a entrar a hablar de dinero, y en eso va a tocar las ofrendas. Dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar, verso 4, ¿de participar en qué? ¿De participar en qué? ¿En este qué? Servicio. Dígalo con fuerza, diga conmigo, servicio. Servicio, muy bien. ¿Para quién era ese servicio? Para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad del Señor. ¿De quién era la voluntad? De Dios, de Dios. Y ellos dicen, primero se entregaron a Dios, pero después también dicen, permítanos servir con nuestras ofrendas. Es impresionante que Pablo tome como referencia a los macedonios, porque la Biblia nos enseña que ellos no era que abundaran en dinero, los macedonios no eran que abundaran y que tuvieran millones de millones. No, ellos de hecho estaban pasando también por un momento difícil, pero ellos le dicen a Pablo, permítanos servir ofrendando. O sea, ellos le piden al apóstol que les permita servir. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien lo que dice la palabra del Señor cuando dice que sirvamos a nuestro Señor con nuestros bienes y con las ofrendas y con las primicias. Ellos entendían lo que dice Proverbios 3:9.
honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Amén. Proverbios 3:9 lo dice. Ellos lo entendieron. Ellos entendieron que podían darle a la obra del Señor y obviamente al Señor de la obra implícitamente de sus ofrendas, y que cuando ofrendaban estaban ¿qué? Trayendo un servicio. Diga conmigo, mi ofrenda es un servicio. Es un servicio. Eso todo lo dice la palabra del Señor. La ofrenda es un servicio que se da en la casa del Señor. Es una forma de seguir el ejemplo de que aquel que dijo que es mucho mayor el que sirve o el que es servido. La Biblia nos dice que Jesucristo mismo dijo que es mayor el que sirve y no el que es servido. Y estamos hablando de dinero y está diciendo que la ofrenda se convierte en una forma de servir en la iglesia. Y lo tenemos que ver de esa manera. El diezmo, como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, el diezmo es la 10ª de lo que Dios nos ha permitido tener y es de Él. O sea, el dueño es de Él. Pero Él nos deja el 90% restante, ¿para qué? Para que con ese restante nosotros lo distribuyamos como queramos, como querramos. Él no nos pone una cantidad, solamente nos dice, déjame el 90% lo distribuyes como quieras, y dentro de ese 90% está la ofrenda. Y cada cosa que nosotros hacemos en la casa del Señor se convierte en un servicio. ¿En un qué? Servicio, mis queridos hermanos. De tal manera que quiero aclarar este concepto, y es que Él está hablando en el capítulo 8 y el capítulo 9 y va a utilizar la analogía de la siembra, porque la ofrenda es una forma de sembrar en la casa del Señor. O sea, no es una ofrenda diferente. Lo que pasa es que cuando tú diezmas, ofrendas, das cualquier donativo a la iglesia, cualquier dinero, estás sembrando. Amén. Entonces, cada vez que lo haces, estás sembrando en la obra de Dios. Y vamos a aprender otros principios. Y lo primero es que la ofrenda es una forma de servir. Diga conmigo, es una forma de servir. Por eso se requiere de un esfuerzo adicional. Por eso se requiere de algo más. De algo más. Por eso dice que ellos se esforzaron. ¿Ellos se qué? Esforzaron. Me gusta este ejemplo de los macedonios. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho solamente a Corinto, la iglesia de Corinto tuvo problemas con los dones y una cantidad de cosas. Pero algo que tenía la iglesia de Corinto es que era una iglesia pudiente, era una iglesia que de dinero no sufría. Luego él no toma como ejemplo a los de Corinto en esta primera parte, sino que toma como ejemplo a los de Macedonia. Cosa tal de que absolutamente todos puedan llegar a participar de una ofrenda. Diga conmigo, mi ofrenda es mi servicio. Amén. ¿Por qué más debemos ofrendar o por qué más ofrendamos en la iglesia? Porque es una forma de motivar la fe en la iglesia. ¿Es una forma de motivar qué? La fe en la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Entonces, ahora va a pasar de hablarle a los demás, o de tomar el ejemplo de Macedonia, y va a tomar a los de Corinto. Y dice, pero como ustedes abundan en toda gracia, pero en especial abundan ¿en qué? En fe, en fe. ¿Qué era lo que tenía la iglesia de Macedonia? Diga conmigo, fe. ¿Qué era lo que tenía la iglesia de Corinto? Fe. ¿Y quién los está motivando a sembrar, es decir, a ofrendar? Diga conmigo, el apóstol Pablo. Amén. Entonces el apóstol les invita a que activen la fe, demostrando la fe que dicen tener. Y utiliza a los de Macedonia, pero entonces ahora va a recurrir a la fe que él sabe que hay en los corintios. Y está diciéndoles más adelante que lo que ellos se propusieron hacer, lo pongan por obra. Es decir, no solamente que la fe es un buen deseo, sino que tiene que ir a una acción. La fe tiene que ser, la fe nos tiene que llevar a la acción. Diga conmigo, la acción. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Eso dice la palabra del Señor. Yo me ponía a preguntar, ¿qué hubiera pasado si Moisés llega hasta donde tenía que ser abierto el mar y simplemente se cae diciendo, no, yo sé que Dios me va a abrir este mar, yo sé que Dios va a abrir este mar, yo sé, yo confío, y no al primer paso? ¿Será que hubieran atravesado el mar? ¿Qué hubiera pasado
si David se hubiera enfrentado a ese Goliat y hubiera dicho, no, yo creo que Dios lo puede hacer, no, y Dios va a utilizar a alguien. Yo sé que Dios va a utilizar a alguien para que ese gigante caiga, para que ese gigante sea derribado. Yo lo creo, yo sé. Y no hace nada, no toma la piedra y no se va en contra del gigante. ¿Qué hubiera pasado? Ese gigante hubiera seguido atormentando al pueblo de Dios. Yo veo que la fe o la palabra del Señor nos enseña más bien que la fe tiene que ir acompañada de una acción. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:2 que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la ¿qué? Diga conmigo, de la fe. Es el autor y consumador. ¿Qué quiere decir consumador? El que la pone por obra. ¿Quién mayor de fe que nuestro Señor Jesucristo? Pero Él no se quedó. Ustedes se pueden imaginar qué desastre hubiera sido, ¿cierto? Si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, sí, claro, ellos necesitan ser salvos. Y no, necesitamos, papá, necesitamos que irlos a salvar. Y no, yo quiero salvarlos. ¿Y si hubieran quedado solo en eso? Estaríamos muertos, usted y yo. Estaríamos graves. ¿Por qué? Porque la fe demanda una acción. ¿De una qué? Y la acción motiva a los demás. Entonces, ¿por qué ofrendamos? Porque activamos la fe nuestra y las de los que están alrededor. Yo me pregunto, y yo les puedo decir, ¿a quiénes de los que están aquí, de los que ya llevan tiempo en la iglesia, que han sabido las condiciones de la iglesia, y también en la economía, algo le hemos dicho? ¿Y quién no le gustaría que su iglesia, en lugar de estar pagando este morrondón de arriendo que tenemos que pagar mensualmente, pues tuviéramos la propiedad? ¿A quién no le gustaría? Levanten la mano los que les gustaría que la iglesia fuera de propiedad y esa plata más bien utilizarla para el servicio social, para regalar Biblias, para hacer cantidad de cosas. Con ese arriendo se podrían hacer muchas cosas. Y yo creo que la mayoría podría levantar la mano. La mayoría. Los que saben que pertenecen a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero si yo les digo, ¿quién está dispuesto a dar un centavo más? Ahí sí como que, no, ya comenzaron a hablar de plata. Uy, no. Que la fe sin obras es muerta, mis hermanos. Estamos hablando sin tapujos de todo lo que es la economía. No queremos llenarnos y ustedes saben cuál ha sido nuestro concepto. Cuando hablamos de dinero, es de dinero, no es de otra cosa. Entonces, si nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo le está diciendo, me está motivando a que la iglesia de Corinto también ofrende, pero está diciendo lo que estén dispuestos a hacer, háganlo. O sea que si yo prometo algo al Señor, yo debo después cumplirle. Amén. Diga conmigo, si prometo al Señor, debo cumplirle al Señor. Amén. Entonces debo cumplirle, debo decir, Señor, yo sé que tú me has bendecido, entonces yo voy a demostrar mi fe dando en la casa del Señor, lo cual va a incentivar la fe de muchos. Amén. Va a motivar la fe de muchos. Y tercero, ¿por qué más ofrendamos? Es una forma de demostrar el amor hacia la iglesia. Es una forma de demostrar ¿qué? Mira lo que dice el verso 7 de 2 de Corintios, capítulo 8. Dice también en este verso, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en vuestro ¿qué? ¿En vuestro qué? ¿En vuestro qué? Amor. Está diciendo que así como ellos tenían amor y decían amar la obra, también entonces le demostraran ese amor. Demostraran el amor. Entonces, ¿cómo lo iban a demostrar? Ofrendando. ¿Cómo le iban a demostrar qué? Diga conmigo, ofrendando. La iglesia de Corinto era rica también en amor. Y el apóstol Pablo dice, demuestren ese amor que ustedes dicen tener. Dios nos ha ubicado en rebaños, diferentes rebaños. Aquí hay 2 rebaños, en especial en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Unos son los de Macedonia, una iglesia, y la otra iglesia es la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces hay 2 rebaños. Entonces Dios sabe que nosotros no podemos, como ovejas, no podemos estar aislados. Y por eso nos ha dado el privilegio de estar en rebaños, a los que nosotros llamamos iglesias locales, que es como esta, no porque estén en un local, sino porque pertenecen a una localidad.
Amén. Entonces, Él nos ha plantado en una iglesia de donde nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos bendecidos por la cobertura que Dios ha entregado a esa iglesia. Somos bendecidos por la palabra que recibimos en esa iglesia. Somos bendecidos por las oraciones que hacen a favor nuestro en esa iglesia. Somos bendecidos porque somos parte de un cuerpo y lo podemos demostrar. Amén. Y lo podemos evidenciar. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, como hacen parte del cuerpo de Cristo, demuestren su amor, ¿cómo? Ofrendando. Diga conmigo, yo demuestro mi amor con hechos. Amén. En Efesios capítulo 5 se nos habla de lo siguiente. Vaya conmigo el apóstol Pablo a otra iglesia, la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿qué? Efesios 5, 23. ¿De quién es la cabeza? ¿Cristo? De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Dice aquí, la cual es su cuerpo. Amén. Su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces está diciendo que la iglesia es un ente vivo, es una entidad viva en la cual tiene una cabeza y el cuerpo, la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. ¿Y qué pasa? Dice más adelante en el verso 28, 29 y 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta. ¿Lo qué? Lo sustenta. ¿Y lo qué? Lo cuida. O sea, no solamente es decir, no, yo te amo, eso sí, no, aguantar, vamos a ayunar. Mi hija, yo la amo a usted, o como le quieran decir, amorcito, preciosita, tesorito, no sé, currucuncú, yo no sé, lo que le tengan a bien decirle, y decirle, oye, mira, yo te amo, mire, eso se le, estoy derretido, ¿sí? Pero pues, la comidita sí, dentro de 30 días, entonces, miramos a ver si te doy de comer. Pero yo te amo. Pues ese amor está como falto, ¿cierto? ¿Qué diría esa amada? Diría, no, pues gracias por amarme, porque es que, sí, mire que me decía estas palabras, y no tú, mi amorcito lindo, pero pues mi barriguita también necesita, ¿verdad? La palabra del Señor nos está enseñando y haciendo una analogía en Efesios, en que la iglesia es el cuerpo y que nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Y que una de las formas de demostrar nuestro amor, no solamente diciendo yo amo la iglesia, sino es ayudando en el sustento de la iglesia, y por ello las ofrendas que Dios nos permite entregar, el diezmo y las ofrendas. En especial hoy estamos hablando de las ofrendas. Entonces, mis queridos hermanos, cuando tú ofrendas estás demostrando realmente que amas la iglesia del Señor, que amas el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Encontraba en Lucas capítulo 8, verso del 2 al 3, encontraba que el Señor Jesucristo, mire tan importante, Lucas capítulo 8, capítulo 8, versos 2 y 3. Dice que el Señor Jesucristo había sanado a muchas mujeres, a algunas mujeres, pero bueno, sanó a muchas, pero en Lucas 8 nos va a mencionar de algunas. Y en Lucas nos dice que habían unas mujeres, inclusive estaba la mujer llamada María Magdalena, de la cual habían salido como 7 demonios, eso dice la Biblia. Y dice que estaba la mujer, una mujer que trabajaba con un hombre que trabajaba en el palacio de Herodes, y dice que estaba María, la de Magdala, es decir, la María la Magdalena, y dice en Lucas que ellas habían sido liberadas, Lucas capítulo 8, que ellas habían sido liberadas y que entonces ellas demostraban su amor ¿cómo? Aportando para el Señor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 8. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, terrible. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras que ayudaban con sus, ¿cómo ayudaban ellas? ¿Con sus qué? Con sus bienes. 8.3. Lucas 8.3 dice que ellas ayudaban ¿con qué? Con sus bienes.
con sus bienes. Otras versiones dice con sus ofrendas, con sus aportes, con sus recursos, con su dinero. Amén. Ellas habían sido bendecidas porque habían sido sanas. ¿Y cómo le demostraban el amor a Jesús? Aportando, ofrendando. Amén. Porque el amor también se demuestra, y el amor se demuestra como con actos de amor, mis queridos hermanos. Imagínate tú otra vez, ya no es el cónyuge, tanto que amamos a los hijos, porque los amamos, ¿verdad? Coger a un peladito y decirle yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, en una semana te doy de almorzar, pero yo te amo, pues como que no es coherente ese amor. Asimismo, está hablando hoy la palabra del Señor que el apóstol Pablo levantó una ofrenda y dentro de esa ofrenda está enseñando principios, y uno de los principios es que yo demuestro el amor por la iglesia. ¿Cómo? Ofrendando. ¿Cómo lo demostramos? Ofrendando. Si hay molestias cuando hablamos de dinero es porque todavía falta algún área de tu vida entregarle al Señor. Porque el Señor nos quiere integrales. ¿Cómo es posible que creamos que Dios nos santifica y que Dios nos evita que no vamos a ir para el infierno porque Él en su gracia infinita se sacrificó por nosotros, pero la economía sí la manejamos a nuestra manera? O sea, como yo quiero, como a mí me parece. Entonces, ¿para qué está la Biblia? Y la Biblia nos dice que el amor se demuestra con hechos de amor, y una de las formas de demostrar el amor es ¿cómo? Diga conmigo, ofrendando. Diga conmigo, yo demuestro mi amor cuando ofrendo. Amén. Miren, mis queridos hermanos, la iglesia cumple un papel importante porque es sal y luz del mundo. La iglesia cumple con otro papel y es el mejoramiento de esta sociedad que está cada día más y más acabada, mis queridos hermanos. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la sal? Pues nosotros, la iglesia. ¿Y de dónde entonces podemos demostrar eso? Si nosotros no pudiéramos hacer nuestra labor, entonces pues la iglesia no sería esa sal y esa luz. Nosotros hemos sido bendecidos, en especial yo he sido bendecido en esta iglesia, en especial yo he recibido la bendición junto con mi esposa y mis hijos. Hemos recibido la bendición aquí, hemos pasado por momentos muy difíciles, momentos en que, mis hermanos, ustedes lo saben, esta es la época que nosotros también pagamos arriendo, por ejemplo. Pero nos hemos ofrendado con mucho amor, porque creemos que la obra de Cristo vale la pena. Porque la Biblia dice que Cristo se entregó por amor a la iglesia. ¿Por amor a quién? Entonces no es solamente decir, yo te amo, 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 yo te amo. Pero en el momento en que el Señor dice, y la ofrenda hace parte de ese amor, no me toquen ese vals porque me matan. No. Tenemos que aprender que el amor se demuestra. ¿Cómo? En una ofrenda. Diga conmigo, yo demuestro mi amor. Ya, yo demuestro mi amor cuando ofrendo. Amén. Y vamos a ver cómo debe ser la ofrenda. Lo primero es por qué debemos ofrendar. Y ahora vamos a ver por cómo. ¿Cómo debe ser dada la ofrenda para la iglesia? Y lo primero que vamos a ver dentro de este punto es que debe ser dada con generosidad. ¿Debe ser dada con qué? Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo? Generosamente. Habla que el que siembra generosamente, ¿cómo va a recoger? Generosamente. Dice aquí hay un principio, y es que si yo siembro generosamente, ¿cómo voy a recoger? Diga conmigo, generosamente. Y si siembro escasamente, ¿cómo voy a recoger? Escasamente. ¿Será que esto tiene que ver con la cantidad de dinero? ¿Será que tiene que ver con que, bueno, entonces si yo no traigo 2 millones, 5 millones, 20 millones, entonces esa ofrenda no sirve? ¿Será que es así? ¿Será que está hablando de eso el apóstol Pablo? Porque aquí dice, el que siembra escasamente, ¿cómo va a recoger? Escasamente. Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de la cantidad como tal. La palabra generosidad significa lo mejor, algo bueno. ¿Sí me hago entender? No es la cantidad, es lo mejor. ¿Por qué? Porque
no todos tenemos los mismos recursos y en la historia, incluso en la iglesia, a los que Pablo le está hablando, él entendía que había personas que tenían mucho, habían otras que tenían más o menos y habían otras que grave, nada que ver, pero tenían algo tenían. Entonces, él no les va a decir a los que no tenían, o sea, no tenían nada, decirles, o los que tenían más bien poco, decirles, ¿saben qué? Usted si siembra ese poquito, le va a ir mal. ¿Será que eso era lo que estaba diciendo Pablo? No, eso no estaba diciendo. Estaba enseñando que la ofrenda tiene que ser dada y tiene que ser lo mejor. ¿Tiene que ser lo qué? Lo mejor, mis queridos hermanos. La palabra generosidad traduce, entre otras cosas, lo mejor, algo bueno. Significa también incluso adoración, significa sacrificio. Hebreos 11:4, por fin entendemos mejor por qué la ofrenda de Caín fue mala y la ofrenda de Abel fue mejor. Hebreos 11:4, ¿qué dice? Por favor. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice la palabra del Señor, por la fe Abel ofreció a Dios más que, Hebreos 11:4, más excelente sacrificio. O sea, la palabra sacrificio aquí es ofrenda. Por eso dice más adelante, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y después de muerto aún, habla por ella. Entonces, está diciendo que ¿por qué la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios? Porque era más excelente. Diga conmigo, era más excelente. Más excelente no era la cantidad, mis queridos hermanos. Más excelente era porque Abel entendió que a Dios se le da lo mejor. ¿Lo qué? Lo mejor. Por eso no tiene que ver con la cantidad. Luego, si tú ganas en millones y le traes monedas, ¿eso será lo mejor? Si ganaras en monedas, pues le das monedas y eso estará bien ante los ojos del Señor. O sea, las monedas no es pecado. Yo estoy diciendo, no, entonces miremos feo porque la moneda no, Señor. Pero pues si alguien tiene monedas, pues ¿qué va a dar? Pues monedas. Pero si alguien tiene centenares, pues ¿qué va a dar? De esos centenares. Si alguien tiene miles, de esos miles y millones proporcionalmente, de acuerdo a lo que tiene, no de acuerdo a lo que no tiene, dice la palabra del Señor. Luego entonces, está mencionando que la ofrenda debe ser lo mejor, no lo que nos sobre, mis queridos hermanos. No es lo que nos sobre. Acordémonos, nosotros venimos de una mentalidad de escasez, de que Dios, entonces yo iba antes a la iglesia, ¿cierto? En la iglesia tradicional, y yo iba a la iglesia y en el momento en que salían allá unos señores con una bolsita, salían con una bolsita, y entonces eso no todo el mundo veía, ¿cierto? Y comenzaba, habían dos actitudes, una, la del que llegaba y sacaba la billetera y billetes de 20, 30 y 50, no, es de 30.000, digo, de 20, de 50, y pum, y la sacaba y como que hacía así, aquí estoy yo, míreme, ¡pum! La ofrenda farisaica, para que lo vieran. Y habían otros que aún tenían, pero, no, es que Dios tiene harta, ¿y qué tal eso? Para ir a llenar el estómago a esos curas, ahora dicen, para ir a llenar a esos pastores, entonces no, y eso comenzaban y... Venga a ver, ¿cómo era la de 1000, que era la que sonaba harto? No, esta no es para Dios. La de 50, esta sí. Y daban ahí lo que les sobraba. Eso lo hacían. Porque no sabían que Dios es un Dios digno de honra. Malaquías dice, vayan y lean Malaquías. Y en Malaquías dice, vayan y entréguenle esos corderos, porque en esa época se ofrendaba con animales. Dice, vayan y llévenle esos animales a su rey humano, porque al rey humano no se le podía llevar, por ejemplo, alguien tenía 10 vacas, y de pronto una de esas vaquitas era la que no producía leche, la más raquítica, la que le faltaba un pedazo de pezuña. Ellos no le podían llevar eso al rey, porque eso era una afrenta al rey. Y en Malaquías, para que tú lo leas, dice, vayan, ustedes me traen a mí lo peor, dice, vayan y llévenle a su rey humano a ver si él se las acepta. Eso está diciendo Malaquías. Y está haciendo una comparación, ¿por qué? Porque él está diciendo, mi pueblo me dice Señor y no me honra. ¿No me qué? Honra.
Porque la ofrenda tiene que ver con la generosidad, porque Dios es un Dios generoso. ¿Dios es un Dios qué? Generoso, mis queridos hermanos. Dios nunca te entrega a ti, es que tengo que entregarle estas 24 horas del día aquí a esto. No, cómo me duele. ¿Será que Dios es así? ¿Será que Dios el día en que te salvó allá en esa cruz dijo, yo tenía que hacerlo ahí por este Richard, y eso como, no papá, no, yo me bajo de la cruz? Así no fue lo que hizo nuestro Dios. Él lo ofreció con amor, ¿verdad? Y lo ofreció lo mejor, que es Él mismo. Luego, la ofrenda tiene que ver, mis queridos hermanos, con darle a Dios lo mejor. Diga conmigo, es lo mejor. Cuando les vuelvo a recordar, y de pronto los que no han escuchado, que la limosna sí está en la Biblia. La Biblia sí habla de limosnas, ¿se acuerdan? Yo les decía, pero la limosna no tiene nada que ver con la ofrenda, ni con el diezmo. La limosna tiene que ver con la ayuda que ellos daban cuando alguien estaba necesitado y le daban un mercado a alguien. Eso es una limosna, según lo que dice la Biblia. Si alguien estaba necesitando ir al médico y la persona no tenía, y la otra persona decía, no, pues ¿cuánto le vale? Y dijo, tome, vaya al médico. Eso es una limosna, es una obra social. Pero la ofrenda y el diezmo es otra cosa. ¿Es otra qué? Cosa. Queridos hermanos, Dios es un Dios digno de honra. Si tú dices, no, yo voy, pero cada vez que hablen de dinero, no, esto no es conmigo, esto es para llenarse, mire, eso es el testimonio, la televisión, mire esa señora por allá que se tumbó esa plata y que no sé qué. Si tú vas con el pensamiento, nunca vas a honrar a Dios. Si tú te llenas de versículos donde dice no honres a Dios, muéstramelos, porque la Biblia dice que Dios es un Dios digno de ¿qué? De honra. Muéstrame un solo versículo que diga que uno le puede dar a Dios lo último, lo peor. Muéstramelo y yo me quedo callado. Pero yo veo en la Biblia que Dios se le da ¿qué? Lo mejor. Por eso Él nos da, y en la ofrenda es donde realmente demostramos cuánto estamos honrando o dispuestos a honrar a Dios. Amén. Porque la Biblia dice, lo más bonito es que Dios honra a los que le honran. Amén. ¿A quién le gusta honrar a Dios? Amén. ¿Quién le gusta que cuando le van a dar algo le entreguen las chichiguas? O que le entreguen algo que no está bien. ¿Cierto que a nosotros nos gusta recibir lo mejor? ¿No es así? ¿Sabe por qué a ti te gusta recibir lo mejor? Porque fuiste creado por un Dios de honra. Amén. Claro que si a uno le dan, por decir algo, le van a dar un carro y está de segunda, pues uno queda honrado, obviamente, y uno lo va a usar o algo así. Pero yo no sé los que se han montado en un carro nuevo. El carro nuevo huele diferente. ¿No es así? ¿Por qué? Y uno le agrada. No porque el otro, uno va a decir, no me va a montar en ese o algo así, uno los va a recibir. Pero es que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, aquí, el sello de creación de Dios que dice que hay un Dios que merece lo mejor y así nos creó a nosotros. Amén. Si a nosotros nos gusta recibir lo mejor, ¿cómo debemos darle a Dios? Ya conmigo, lo mejor. Y no tiene nada que ver con la cantidad, mi hermano. No tiene nada que ver con que tengas millones, con que no tengas sino monedas. Tiene que ver es con la disposición de tu corazón que quieras honrar a Dios. Si tienes millones y solamente le das las monedas, pues si tienes miles y también, pero si tienes monedas, pues dale moneda, pero honra a Dios dándole lo mejor. ¿Dándole el qué? Lo mejor. ¿Y cómo más debe ser la ofrenda que nosotros le damos? ¿Cómo debe ser? Debe ser dada con esperanza. Diga conmigo, con esperanza. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Cómo segará? Quiero llamar su atención por un momento a la palabra segar. ¿A la palabra qué? Segar. ¿Por qué? Nosotros debemos dar la ofrenda con esperanza. Y de una sola, mis queridos hermanos, nos vamos a quitar toda religiosidad. Las finanzas hay que mirarlas equilibradamente. Como decía mi abuelita, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es que mi abuelita era una mujer de dichos. Entonces, tenemos que aprender a mirarlas con equilibrio. Y dice, también segará, y la palabra segar significa recoger.
y está tomando la analogía de la agricultura y está diciendo que ningún agricultor siembra y se va a decir, siembra ahí, voy a sembrar las papas ahí porque es que yo soy tan buena gente, voy a hacer un sembrado de papas y me voy, chao. El sembrador siembra las papas, ¿por qué? El agricultor siembra las papas, ¿por qué? Porque él espera recoger, ¿qué? Las papas, ¿cierto? La cosecha de papas. Ahora, vamos acá a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9. Vayan atrás conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 9. Verso 10. 1 Corintios 9, 10. Está hablando el apóstol Pablo de los derechos de un apóstol. Está hablando de que él era apóstol y que le estaban diciendo entonces que como él era apóstol, pero entonces que tenía que suplirse, que él no tenía que tener esposa, que no sé qué, de verlo por allá en la estratosfera. Y él le dice luego acaso que Pedro y los demás pueden tener esposa, pueden tener hijos y pueden ser bendecidos del trabajo que hacen a través de predicar el evangelio y yo no. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para aquellos que piensan, uy, los pastores, deja de eso. Si hay hombres que han utilizado mal el nombre del Señor, ellos tendrán que darle cuentas al Señor. Amén. Ellos verán. Pero Dios dice, ¿o acaso lo dice enteramente por nosotros? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza, ¿cómo hará el agricultor? Con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, yo puedo esperar cuando ofrendo recibir de lo que yo estoy sembrando, mis queridos hermanos. Ahora, no tiene que ver nada con avaricia, no tiene que ver nada con sentarme a hacer un trueque con Dios, porque no es así, mis hermanos. No es que yo le estoy sembrando, entonces yo estoy diciendo, Dios, te traigo mi ofrenda y yo veré cómo es el asunto. ¿En cuánto está la divisa celestial? ¿Cuánto es que estamos ganando esta semana? ¿Cómo está el asunto allá en el cielo? No, Señor. Primero porque sería un irrespeto para con Dios. Pero nos enseña a sembrar con esperanza, es decir, a que yo puedo esperar, porque eso significa la palabra esperanza. Que yo puedo esperar y que si tengo un corazón contrito, humillado, agradecido, doblegado ante el Señor, yo puedo tener la tranquilidad de que mi ofrenda me va a producir un fruto en mi economía. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Porque la Biblia lo dice, hermano. Dice, no vayan a ponerse religiosos. Dice, no, y es que es pastores, mire, que no sé qué. Y le preguntaban a cierto varón, no, pero es que ustedes, miren, los diezmos, las ofrendas, mire, ustedes hablan de dinero. Y ustedes, miren. Y el hombre le dijo una forma muy sabia. Le mencionó Corintios. Dijo, ¿acaso alguien tiene una cantidad de vacas, saca la leche y no se toma un vaso de esa leche? ¿Es pecado hacerlo? ¿Acaso alguno de ustedes trabaja en su empresa y al final de mes lo único que le gusta recibir es una palmadita? ¡Ay, buena! 30 días aquí usted ofreciendo su vida de sol y sombra. Muy bien, muy bien. Esta flora se ha visto bendecida por usted. Siga así. ¿Cómo te sentirías? ¿Cierto? Tú trabajas y cada vez que estás ahí lo haces de la mejor manera porque los cristianos hacemos lo mejor. ¿Amén? Pero tú estás pensando en que, ¿cuándo será 15? ¿Cierto? Y ese día de ese santo que se demora tanto, ¿cierto? La San Quincena. Es así que se demora muchas veces, parece que se alargaran los días, pero estamos esperándolo porque producimos algo. Espiritualmente también dice la palabra del Señor que cuando sembramos podemos esperar recoger. ¿Podemos esperar qué? Recoger, mis hermanos. Pero no por avaricia, no para sentarnos. No es para decirle, Señor, voy a pactar contigo. No tenemos ni el dinero, ni los recursos, ni la sabiduría, ni el poder para sentarnos con un Dios todopoderoso de tú a decirle, bueno, a ver, ¿cuánto me toca a mí? ¿Cuánto le toca a usted en este negocio? No, Señor, no podemos, porque Dios es grande, nadie le puede llegar. Pero sí podemos sembrar. ¿Y cómo sembramos? Nuestra ofrenda. Y cuando sembramos podemos recoger y esperar algo a cambio. Hablamos de economía, ¿amén? Por eso también siempre les recuerdo, cuando hablamos de sembrar dinero, yo no estoy de acuerdo, no sé, que el Señor me ayude, si algún día me toca, pues no sé, hasta el momento no lo he visto en la palabra, no comparto ese criterio, cuando dicen
usted está enfermo, traiga plata y siempre plata para que usted se le vaya la enfermedad. Que usted tiene un familiar que por allá cayó en algo raro, traiga plata para que le saque el Señor de eso. No, que usted tiene problemas sentimentales, traiga plata para que sus sentimientos se le arreglen. No, Señor. La Biblia me dice en Gálatas capítulo 6, verso 5, dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? O sea que si yo siembro dinero, ¿qué voy a recoger? Dinero, mis hermanos. Si es un problema de salud, sencillo, pídale al Señor, que es Jehová Rafa, que le sane. Mire primero su corazón, no sea que tenga un resentimiento y sea por eso que no ha sido sano todavía. Si es un problema en la parte sentimental, pues alíñese con Dios y Dios le va a ayudar. Dios nunca le va a pedir plata para que usted sea sano. Jamás. Nunca. Nunca aquí usted ve eso. Pero cuando habla de dinero es de dinero. Diga conmigo, el dinero es dinero. Entonces, debemos aprender que cuando el Señor está hablando de que lo que uno siembra, ¿eso qué? Recoge. Todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Perdón, es Gálatas 6:7, para los que toman apuntes. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces yo puedo sembrar mi ofrenda si la he dado con un corazón contrito y humillado, creyendo que Dios me va a bendecir por ello. ¿Quién lo cree? Hermano, esto es lo mejor que uno puede hacer, creerle a Dios. ¿Creerle a quién? A Dios. Y sembrar en su casa, como mi ofrenda. En este caso de lo que estamos hablando. Mis hermanos, Dios es un Dios digno de honra. Y si yo siembro honra, ¿qué voy a recoger? ¿Qué voy a recoger? Si yo honro a Dios, ¿qué me va a pasar a mí? Dios me va a ¿qué? A honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y cuando tú siembras sabiendo que el Todopoderoso va a tomar el control de tus finanzas, entonces tus finanzas serán bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces serás de bendición. Aleluya. Es dinero, mis queridos hermanos. Ahora me dice, sí, gracias al Señor no estamos cada 8 días predicando dinero. Pero cuando el Señor nos da la orden de predicar de esto, pues lo predicamos para enseñarlo. Porque así como han existido personas que han enseñado mal en la mayordomía, en finanzas, pues Dios nos enseña en su palabra para que nosotros enseñemos bien la palabra y enseñemos bien todo lo relacionado con las finanzas. Y la Biblia dice que lo que yo siempre eso voy a ¿qué? A recoger. Yo no sé, pero Dios es un Dios digno de honra. La semana pasada teníamos un problema, una dificultad. Y teníamos una situación también para bendecir a nuestro hijo. Pero Dios nos llevó a eso. Y le digo no porque la mano derecha no tiene que saber lo que dice la izquierda. Sí, eso es cierto. Yo no lo digo para llenarme de gloria, para decirle, uy, mire, yo sí soy. No, o mi esposa, o las personas que estamos ahí. No, lo digo como a manera de ejemplo. Y Dios sabe que la gloria y la honra son solo para Cristo. Amén. Él es el único. Estaba una necesidad muy marcada en la casa y acá. Pero Dios nos dijo, nos puso en el corazón que le creyéramos y que nosotros diéramos lo de nosotros y nosotros entregamos lo nuestro. ¿Por qué? Porque creemos que la obra del Señor vale la pena bendecirla. Amén. Y como creemos que Dios bendice, porque dice que podemos sembrar con esperanza, entonces nosotros determinamos sembrar, porque creemos que Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén. Y nuestra economía ha sido santificada. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Dios ya verá qué hace con nosotros. Pero nosotros debemos aprender a creerle ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A Dios, mis hermanos. Es más fácil creerle al que está afuera. Hay gente, mírenme, es tan tremendo este principio, que la gente prefiere incluso llegar y irse para donde el brujo porque le dijeron que lo tenían rezado, que lo tenían orado, que eso le hicieron el mal de ojo, que le hicieron no sé qué. Y por decirle eso, ¿cuánto es? Son 500,000 pesos. Listo, sí, porque es que me hicieron mal de ojo. Y usted tiene que seguir aquí porque, mire, le tenemos que seguir haciendo el tratamiento. Y vaya y sígase haciendo el tratamiento a ver si... Pero cuando dicen, uy, mire, ya en la iglesia están hablando de dinero. Uy, esos pastores... Pero el otro no. Cuando viene el gobierno y nos dice a nosotros
este impuesto es para tal cosa, ¿qué le toca a uno? ¿No es cierto? Eso es del gobierno, así que no sé qué, eso sí nos duele. Cuando el Señor nos habla de unos principios para ser bendecidos, no nos debe doler, porque cuando nosotros sembramos vamos a recoger. ¿Vamos a qué? A recoger, mis hermanos, a recoger. Yo me sorprendo por esto porque cuando he aprendido que cuando he sembrado, Dios me bendice a mí. Dios me bendice. Lo que nosotros no pudimos hacer con nuestro hijo esta semana, porque ofrendamos, Dios utilizó el corazón de otras personas y en última mi hijo fue bendecido. ¿Por qué? Porque aprendimos eso, que cuando uno honra y siembra, uno va a recoger. Amén. Y si tú lo haces con un corazón, no con avaricia, no con aras de transar con Dios, porque con Dios Él es soberano, poderoso. Pero si tú lo haces con un corazón contrito y humillado, tú puedes llegar a decir, voy a sembrar mi ofrenda, Señor, tú sabes que no es la transacción, pero yo la ofrendo con el aras de salir de esta maldición económica de la deuda. Amén. Y lo puedes hacer porque la Biblia dice, nadie siembra sin esperar nada a cambio. Cuando tú siembras tu dinero con fe, tú lo puedes decir, Señor, yo siembro este dinero porque lo siembro para la compra de una casa. No estás coaccionando a Dios, tú le estás diciendo, Señor, tú me enseñas a creerte, yo voy a honrarte al creerte, amén. Y yo creo, mis queridos hermanos, que estamos sembrando, y yo llamé esta semana a algunas personas, no a todos, pero llamé a algunos y les dije, ya encontré el meollo del asunto. Lo que pasa es que debemos aprender a creerle a Dios. Oiga, descubrimos que el agua moja. Imagínense. ¿Y cómo? Cuando vamos a sembrar, y esta semana les dije, participen con una ofrenda. A ellos les di un valor, aunque la ofrenda obviamente la Biblia lo dice, es voluntario. Los di con un valor que algo que el Señor puso en mi corazón. Por eso los llamé a todos, llamé a algunos los que el Señor me puso, pero hoy te estoy enseñando a ti. Y la Biblia nos enseña que lo que tú siembres, eso puedes recoger. Amén. Y por último, y sello con esto la palabra de hoy, ¿cómo más debe ser la ofrenda? Debe ser dada con gratitud a Dios. ¿Con gratitud a quién? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Vaya conmigo al verso 11. Para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias ¿a quién? ¿Acción de gracias a quién? A Dios, a Dios. Y el verso 12 dice, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Y termina el verso 15 diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Miren, mis hermanos, tú puedes dar lo mejor, esfuérzate por dar lo mejor. Tú puedes colocar toda tu fe, tú puedes sembrar esperando algo, pero sobre todo, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque estamos agradecidos por aquel que nos salvó. Amén. ¿Por qué ofrendamos? ¿Y cómo debe ser nuestra ofrenda? Debe ser llena de ¿qué? De gratitud por aquel que dio todo por nosotros. Amén. Él nos entregó un pedacito, hermanos. Es que eso es lo que uno dice cuando uno ve en la cruz, uno no ve a nuestro Salvador, uno no ve entregándose, ay, por tristeza, ay no, yo voy a dar esta mano nomás, o voy a dar este pie. Él se entregó ¿cómo? Todo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios mismo practicó este principio. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que si la semilla no muere, no lleva mucho fruto. Y Él estaba hablando de Él mismo, que si Él no moría, no iba a llevar mucho ¿qué? Fruto. Estaba queriendo decir que así Él iba a morir, Él se iba a entregar como ofrenda, olor agradable ante el Padre Celestial, y Él esperaba recoger almas. O sea, el mismo Dios se entregó en ofrenda por nosotros porque esperaba recoger ¿qué? Almas, mis queridos hermanos. Y por eso nos enseña a ser agradecidos con Él, a ser agradecidos con Dios, porque lo que Dios nos da es muchas cosas. Y realmente muchas veces nuestro pensamiento debe ser cambiado, mis queridos hermanos. Debe ser mudado a entregarle lo mejor a Dios. Amén. A Dios se le debe dar lo mejor. Por gratitud. Diga conmigo, por gratitud. Y darlo con agradecimiento, no con tristeza. No con tristeza. No con tristeza, mis queridos hermanos.
No miren el mal testimonio de muchos. Mire lo que Dios está haciendo en su vida. No mire el mal testimonio de la denominación X o de la iglesia tal, de lo que dijo Séptimo Día, de lo que dijo el no sé quién. Mire más bien lo que Dios ha hecho en su vida. Mire más bien lo que Dios ha hecho en estas iglesias de sana doctrina, que gracias al Señor no es la única, hay muchas, gracias a Dios. Pertenecemos a un gran cuerpo, pero hay muchas iglesias, mis queridos hermanos. Mira con eso con gratitud y dile: Dios, yo necesito demostrarte mi gratitud y yo necesito decirte que con mi gratitud, con mi ofrenda, te estoy diciendo gracias, Dios. Amén. Lo principal, ¿por qué? Es que nosotros le demos con gratitud al Señor. Y este es el último versículo que quiero que miremos. Primera de Crónicas 29:14. No estoy diciéndote, traiga para que Dios le dé. No, trae porque eres agradecido, Dios ya te dio. Eso sí, hazlo con fe. Y si tú tienes esa fe, tú vas a decir: Señor, yo esto lo siembro por tu casa, pero también por mi casa. Amén. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 29:14? Segunda de Crónicas 29:14. Vamos a la palabra del Señor. Está por la S de Crónicas, la S de Segunda. 29:14. Dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, ¿qué les dije? Entonces no, es primera, más atrasito. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te dan. ¿Por qué le podemos dar a Dios? Porque Él ya nos dio y nosotros somos agradecidos con Él. Amén. Somos agradecidos con Él. Ponte de pie. ¿Sabes? Esta semana yo he creído que lo que Dios me manda a hacer, yo lo hago, porque lo dice su palabra. Y aunque pudimos sembrar en la casa esta semana, yo le dije: Señor, así como Pablo invitó a la iglesia a ofrendar, tú nos has colocado a tu iglesia a que hagamos lo propio. La economía de la iglesia ha pasado por situación muy difícil, mi hermano. El arriendo es cosa brava, ustedes lo saben. Pero yo creo que Dios nos está llamando hoy, y lo creo por lo que dice la palabra del Señor, y que nos invita a sembrar y a creerlo. ¿Cómo sembramos? Ofrendando. Pero no es lo que nos sobra, no es lo que ya nos quedó, el último poquito, no. Yo mismo le tuve que decir al Señor porque recibí una palabra y me retó esa persona en mi fe. Me retó en la fe porque me dijo: pastor, usted tiene que ser el primero. Yo ya lo había hecho. O sea que ya habíamos sido los primeros con mi esposa. Antes de dar esta palabra, porque esta palabra el Señor nos la entregó el domingo por la tarde. Prácticamente ahí comenzamos con esta palabra. Y lo hicimos. Pero yo recibí eso de parte del Señor. Dije: si Dios me está retando a mí en mi fe y soy el pastor, ¿cómo no le voy a creer a Dios? Y no tenía. Pero Dios me dio lo que yo le estaba pidiendo para ofrendarlo en su casa. Si me preguntas en este momento, me puedes dar la vuelta y me salen las 2 monedas de 100. Pero deposité aquí mi confianza en Dios. No lo hago para decirle nuevamente: uy, no, este pastor está dándoselas de mucho. No, Dios lo sabe que es para gloria y honra de Él. Lo hago porque Dios nos ha enseñado a mi esposa y a mí, y a muchos, que a Él se le entrega lo mejor. Y yo le dije: Señor, no tengo la semilla. El lunes no la tenía, ya había entregado una semilla. Pero le pedí al Señor, le pedimos con mi esposa esa semilla al Señor y le dijimos: Señor, danos la semilla. Y el día viernes, Dios nos dio la semilla, porque requirió de un asunto de fe y queremos dar nuestra semilla, y yo le pongo un nombre a mi semilla.
Esta semilla es por esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia vale la pena. Porque esta iglesia en donde nos congregamos es muy bonita. No sé cómo estés tu sentimiento hacia con la iglesia, pero esta iglesia ha bendecido a muchas personas en Facatativá. Esta iglesia es de sal y luz para Facatativá y Sabana Occidente. Y por eso yo levanté esta ofrenda y te digo a ti, mira las cosas como Dios las mira, sin tapujos. Da alegremente, da esa ofrenda como un servicio al Señor. Y cierra tus ojos y le vas a decir, Señor, yo quiero ser ese dador alegre. Este Señor y Dios, en este día, yo quiero honrarte, Señor, a ti. Quiero decirte, Señor, que estoy agradecido por lo mucho que tú me das. Enséñame a amar tu casa. Enséñame, Señor y Dios, a demostrar el amor por tu casa. Señor, enséñame a mirar el dinero como tú lo miras, sin irme al extremo de convertirme todo en dinero, pero sin dejar de ver el dinero, en la proporción equilibrada, Señor, sabiendo que esta ofrenda, Señor y Dios, este diezmo, bendice, 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 Señor, tu casa, y va a redundar en bendición para la mía. Ofrendo, Señor y Dios, y yo delante de todos quiero que me miren un momento, abran sus ojos, es un acto profético. Con esta siembra, porque cuando uno ofrenda está sembrando, con esta siembra, y les voy a pedir el favor a los líderes con las personas que hablé que la pudieron traer hoy. ¿Tú la trajiste? Que las que lo trajeron hoy, las personas con las que hablé, de esta siembra, no de la específica, de la siembra específica que la pudieron traer hoy. Carlos, ¿me decías? Ven para acá. De los servidores, algunos que los llamé esta semana. Y ven, ¿por qué? ¿Por qué ellos en especial? Amor, ven. Porque hoy le creemos al Señor. Hoy estamos creyéndole al Señor. ¿Por qué los hice pasar a ellos? Porque yo los llamé y les dije, no la tienes, pero Dios te la va a proveer. Amén. Tal vez no la tienes, pero Dios te va a dar el dinero. Y con esto sellamos y creemos que con esto se rompe toda maldición económica. Con esto se rompe toda atadura, toda miseria, toda deuda. Declaramos sanada ahora, y el Señor nos provee. Cierra tus ojos, porque si tú tienes una deuda, yo te voy a pedir que inclines tu mano hacia acá, porque con este acto profético cubrimos a toda la iglesia y decretamos que ya no vamos a estar más bajo la deuda, bajo la maldición económica, estar arañando de a poquitos, de a centavitos. No, el Señor nos va a entregar. El Señor es nuestro proveedor. Jehová es Jehová Jireh, y Él nos ha dado esto como primicias, como las primicias que dicen y declaran que la economía de la iglesia va a ser bendecida y la economía de cada hogar va a ser bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos finanzas de reino, finanzas de reino. Todo aquel que todavía no le cree al Señor, yo te pido que tú abras su mente, tú abras su corazón, Padre, y le hagas entender, Padre Santo, que lo que se siembra se recoge, Señor. Y hoy sembramos con la esperanza de ver bendición en esta tu iglesia, Señor, y con la esperanza de que toda maldición, toda ruina, toda pobreza la echamos fuera de los hogares, fuera de los hogares, fuera de los hogares, fuera de los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Y depositamos nuestra ofrenda en ti. Aleluya, Jesús.
alguno, pero óigame la instrucción. Si realmente esta palabra es relevante para ti, ¿sí? Y crees que lo que la Biblia dice es cierto, y crees que tu economía se va a levantar en bendición, porque vas a practicar los principios del diezmo y la ofrenda, yo te voy a pedir el favor de que extiendas tu mano hacia aquí, las dos manos, pero así en señal de pedir, y vas a decirle: Señor, entre todos le vamos a decir: Señor, así como mi iglesia es bendecida, yo declaro por el poder de tu palabra que yo voy a ser bendecido en mi economía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si a ti te causa todavía y no crees en, mira, es respetable, tú dices: yo no creo en eso, yo no creo, a mí eso no es conmigo. Entonces, todos con los ojos cerrados. Si tú eres de los que dice: esto no es conmigo, eso de los diezmos, las ofrendas, eso no es para mi vida, eso lo utilizan los pastores por allá para quién sabe qué hacer, pero yo te estoy enseñando, es un principio bíblico. Hoy, si tú eres de ese pensamiento, ahí en lo secreto, dile al Señor: Señor, habla mi corazón, habla mi corazón, porque lo que tú dices en tu palabra es cierto. Háblame tú directamente, Espíritu Santo, redargúyeme para que esta palabra, este pensamiento, esta premisa, este principio entre y yo pueda no dar porque el pastor dijo, no dar porque la iglesia necesita, sino dar porque creo que lo que tú dices es cierto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Hablando, el pastor me hizo recordar hace 2 años, el Señor lo prueba a uno, que estaba sin trabajo, golpeaba puertas, no se abrían, pero el Señor colocó en mi corazón sembrar. Hizo una siembra recogiendo de aquí, de allí, de lo poco que tenía, y hice una siembra de 20,000 y necesitaba, en esa época necesitaba zapatos, estaban rotos, y el Señor me llevó a decir: tus zapatos o la siembra. Y yo dije: Señor, yo te creo, y sembré con alegría, sembré, y el Señor me regaló mi casa, que hoy habito en ella y no creo que sea mía, y me la dio en un abrir y cerrar de ojos. La invitación es que tengan fe y que siembren con amor para recuperar. Amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. 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 Gracias, Señor y Dios, tú mi amado Señor y Dios, tú nuestro amado Rey Celestial. Tome asiento, ya vamos finalizando. Si alguien necesita un sobre de diezmo, de ofrenda, que lo pueda pedir con tranquilidad.